Bien, habíamos dicho la vez pasada que hay una serie de presupuestos de la democracia moderna con componentes liberales, republicanos y propiamente democráticos, participativos, que podríamos poner en crisis, que podríamos cuestionar. Norberto Bobbio, aquel gran filósofo político italiano del siglo XX, en un trabajo denominado Las promesas incumplidas de la democracia, se refiere a algunas de estas cuestiones. En especial quiero poner el énfasis en la cuestión social a la que me referí la vez pasada y que tiene que ver con que la democracia, o preguntarnos si la democracia ha logrado derrotar al poder oligárquico, al gobierno de las oligarquías, si efectivamente el principio democrático de la soberanía popular reza que tiene que haber una reciprocidad entre representantes y representados, una cercanía. Bueno, Bobbio dice que esto lejos está de ser parte de las realidades democráticas. Si no ha logrado derrotar al poder oligárquico, dice Bobbio, mucho menos ha conseguido la democracia ocupar todos los espacios en los que ejerce un poder. Ejerce un poder estatal, por supuesto, la democracia respaldada por el poder estatal, y específicamente Bobbio se refiere a diversas áreas de gobierno en las cuales pareciera no reflejarse este principio democrático de proyección y expansión de las políticas y del bienestar a la mayor cantidad de población posible. Dice Bobbio que la ampliación del proceso de democratización se debería manifestar no tanto en el paso de la democracia representativa a la democracia directa, sino en el paso de la democracia política a la democracia social. Ampliar los espacios en los que tienen derecho a participar puedan ejercer ese derecho. Democratizar la empresa, el aparato administrativo, la fábrica, el debate público. Quiero detenerme sobre esta cuestión porque esta idea de que la democracia se extiende hacia diversas áreas de gobierno se entronca con la noción de la burocracia. La burocracia como aquel poder por excelencia, diríamos, no democrático. La burocracia, la tecnocracia, los cuadros técnicos del Estado, áreas donde se toman decisiones cotidianas dentro del Estado, dentro del aparato estatal, y cuyos funcionarios no han pasado por ningún proceso electoral y no son representativos de ningún electorado. Por otro lado, también tenemos que reflexionar sobre la relación entre los poderes del Estado. También el componente republicano, específicamente aquella tradición que va a provenir del federalismo norteamericano, nos habla de un sistema de frenos y contrapesos. Estos frenos y contrapesos, bueno, tienen que ver con un control recíproco de la toma de decisiones de las áreas de gobierno y que evitaría la concentración del poder. Recordemos entonces en aquella formulación de Montesquieu que el poder absoluto es aquel en el cual una sola persona o grupo de personas toma todas las decisiones y tiene injerencia en todas las áreas de gobierno. La de elaborar las leyes, la de implementarlas, la de juzgar conflictos o la de juzgar conductas. Bueno, justamente la división del poder en realidad no solo es institucional, sino que tiene que tener un correlato sociopolítico, es decir, debiera haber en la sociedad
la suficiente pluralidad, diversidad, como para que esta diversidad se vea reflejada en la conformación de los poderes del Estado. Entonces, justamente esta cuestión de la división del poder tiene que ver con uno de los principios fundamentales de la República Democrática Federal. Como dice o ha dicho un eminente politólogo argentino, Mario Serrafero, el problema que nosotros podemos ver en la región latinoamericana y específicamente en Argentina es que existe, por un lado, una excesiva regulación a través de una red selvática, una excesiva regulación con una profusión normativa, profusión de leyes, inflación legislativa. Pero del otro lado, espacios libres y discrecionales de acción del poder político. ¿Qué queremos decir con esto? Que por un lado hay una actividad legislativa muy profusa, muy intensa, pero por otro lado, un espacio muy grande, avalado en Argentina constitucionalmente mediante mecanismos como los decretos de necesidad y urgencia, que le dan un margen de discrecionalidad al Poder Ejecutivo. Tenemos allí entonces la cuestión de la legislación en sentido formal, aquella que emana de los órganos representativos, y por otro lado, la legislación en sentido material, que hace a la administración corriente de la cosa pública, a las normativas de carácter burocrático y a su vez a la actividad legislativa del Poder Ejecutivo, con esta confusión de funciones entre poderes que debieran estar en la teoría ejerciendo funciones específicas y controlándose mutuamente. Tenemos que pensar en los mecanismos de control. ¿Cuáles son aquellos mecanismos de control que cada una de nuestras constituciones prevén para el ejercicio de funciones específicas de un poder que en carácter excepcional ejerce otro poder? Por ejemplo, lo que estamos diciendo, la actividad legislativa del Poder Ejecutivo. Por otra parte, el impeachment, el juicio político realizado por parte del Poder Legislativo hacia la institución presidencial. Entonces, los juicios políticos a miembros de la Corte Suprema. Por otro lado, tenemos que analizar la capacidad que tienen los órganos máximos de los poderes judiciales de controlar la constitucionalidad de la normativa emanada de los otros poderes. Es decir, hay cuestiones allí complejas que tendríamos que analizar para ver la efectiva, digamos, dinámica de esta idea, de esta teoría de la división de los poderes y de los controles recíprocos. ¿Cómo entroncamos esta cuestión con los estados de excepcionalidad? Esto lo veremos la vez que viene. Entonces decíamos que la primera cuestión, esto lo planteamos la clase anterior, la primera cuestión en la que relacionamos la democracia como idea, como ideal teórico, del demos gobernando, del pueblo gobernando. Recordemos que por pueblo jurídicamente debemos entender al cuerpo electoral. No es una idea que se proyecte con efectos jurídicos, al menos jurídico/políticos, a los habitantes por fuera del cuerpo electoral. Estamos hablando fundamentalmente de aquella porción de la ciudadanía con un ejercicio pleno de sus derechos políticos. Decíamos entonces que esta relación primero hay que vincularla con la democracia representativa. Y el título de este curso alude
a la crisis, si efectivamente hay una crisis de representación. Hay una crisis, tomemos un concepto básico de crisis que tiene que ver con el cuestionamiento, un cuestionamiento profundo. Pensemos en Argentina, las consignas de 2001, las consignas populares, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Bueno, tendría que ver con una distancia, una ajenidad entre el representante y el representado. Es decir, como una de las promesas incumplidas de la democracia en términos de Bobbio, la persistencia de oligarquías que se terminan representando a sí mismas y que tiene que ver con, bueno, la democracia representativa, que es la única forma de democracia existente y practicable, que implica la renuncia del principio de libertad como autonomía. Bueno, en definitiva, incumple la promesa del gobierno expandido, del gobierno proyectado a la masa, y no solo no desaparecen las élites, sino que podríamos decir, también junto con Schumpeter, que la presencia de las élites que compiten entre sí por el voto popular pareciera ser su característica fundamental. Entonces, bueno, esta ajenidad con diferentes intereses sectoriales o colectivos que no se ven representados por las estructuras político-partidarias tradicionales y que buscan otras formas alternativas de asociación y de petición por sus intereses, que se hacen visibles en el espacio público, en asociaciones, en organizaciones no gubernamentales, vía, por supuesto, redes sociales, grupos que se van formando alternativamente al modelo político partidario tradicional. La democracia representativa, o sea, cuestionar este presupuesto de que el representante representa, está fundada en una gran ficción. La ficción de que el representante es un representante de los intereses nacionales, es un representante del todo. En el caso del Senado, los senadores lo son de las provincias, los diputados de la nación. Bueno, entonces hay una idea de unidad, ya sea una unidad federativa o la unidad nacional, pero lo cierto es que hay una idea de unidad que es contrafáctica, porque si estamos hablando de sociedades fragmentadas, diversas, heterogéneas, con intereses en algunos casos contrapuestos, como un representante o como un bloque parlamentario o un cuerpo gubernamental podría representar intereses diversos. Esto, digamos, claramente es contrafáctico, porque justamente la toma de decisiones políticas implica ganadores y perdedores, beneficiados y perjudicados, y entonces allí está la lógica de la representación sectorial como justamente una cuestión lógica. Específicamente se representan determinados intereses sectoriales, dejando de lado otros. Nunca se puede representar a la totalidad. Entonces, si nosotros verificamos que hay determinadas situaciones sociales en las cuales el denominador común es el reclamo por la falta de representatividad, lo que tenemos que pensar es en el sistema electoral. Volvemos al tema que planteamos la clase anterior. ¿Cuán representativas son las instituciones electorales? Si tenemos un sistema electoral que efectivamente
posibilita una representación sociológicamente viable de diversos intereses, cuál es el grado de, digamos, de representatividad que tienen allí las minorías, cuál es el peso que tienen en la toma de decisiones. Bueno, son todas cuestiones interesantes para pensar. Por otro lado, entonces, hablar de una crisis de representación implica hablar de la crisis de los partidos políticos, por lo menos de los partidos políticos con mayor peso electoral, del fracaso de alguna manera en canalizar esas demandas que no se ven representadas. Entonces, poner en cuestión a los partidos políticos como efectivas poleas de transmisión de demandas, advertir que más allá de los partidos políticos hay toda una red asociativa en cuestión, digamos, o que cuestiona de alguna manera aquellas estructuras político-partidarias. Tenemos también la representatividad, otro tipo de representatividades como la sindical, en muchos casos en alianza con estructuras políticos partidarias y en otros no. Tenemos movimientos sociales. En fin, lo que proponemos para evaluar estas cuestiones es analizar, estudiar escenarios concretos, dinámicas concretas en un tiempo y en un lugar determinado. Nada de lo que podamos decir va a ser dicho de manera dogmática como válido para todo tiempo y lugar. Lo cierto es que si hablamos de crisis de representatividad, tenemos que asumir que aquellas estructuras político-partidarias tradicionales no son suficientemente representativas. Y además tenemos que asumir que la representación nunca es del todo, siempre es sectorial, es parcial, partidaria, y que justamente no es un indicador, podríamos plantear que no es un indicador de crisis de la democracia, el cuestionamiento de las estructuras político-partidarias, sino por el contrario, un saludable indicador de que la sociedad, que en la sociedad los diversos grupos y colectivos e intereses, esta sociedad plural, en términos de Robert Dahl, que, digamos, forma parte del debate público, es exitosa en visibilizar las diferentes posiciones y en ejercer su libertad de pensamiento, expresión, de publicar sus ideas sin censura previa. Es decir, que sería un síntoma saludable de la vida democrática, de una vida democrática madura, que efectivamente aquellos representantes que solamente representan a una porción del electorado y a determinados intereses, vean que su función, que son observados, que son controlados, que son puestos en cuestión, que no están en una zona de confort hasta la próxima elección. Pensémoslo de esta manera, que en realidad el cuestionamiento a la estructura representativa tradicional no es un síntoma de crisis, sino por el contrario, de consolidación democrática. Bueno, los espero la próxima.